Hola, ¿cómo están? Les saluda Peter Chirinos. Yo soy instructor certificado de Microsoft y en este video les vamos a mostrar cómo manejar la función suma, promedio, máximo y mínimo. Vamos a realizar un ejercicio para trabajar con estas funciones y luego voy a explicar las dos prácticas que ustedes deben desarrollar. La función suma lo que va a permitir es sumar un rango de celdas con valores numéricos. La sintaxis de esta función es el símbolo igual, siempre es el símbolo igual, el nombre de la función, el paréntesis y un rango de celdas, una celda inicial y una celda final. Eso quiere decir que va a sumar todos los valores numéricos de la celda 1 hasta la celda A4. Esto mismo se podría haber realizado con una fórmula, que por ejemplo sería A1 más A2, A3 más A4. Correcto, que también funcionaría, pero recuerden que si nosotros quisiéramos sumar hasta la celda A100, eso quiere decir que tendremos que sumar A más 5 hasta A más 99 más A100, y eso sería casi muy complicado, por lo cual la función suma solamente tenemos que colocar A1, dos puntos, A100, y automáticamente va a sumar ese rango de celdas. Entonces en este cuadro nosotros vamos a trabajar la función suma en diferentes tipos de manejo, y ya depende de ustedes, van a escoger el que más les parece práctico, que se adecue a sus requerimientos, ¿okay? Para poder ya luego aplicarlo. Entonces en la celda I16, que es la celda de color amarillo, vamos a colocar el cursor, vamos a poner igual SUM, y como hemos visto en los ejercicios anteriores, yo puedo darle doble clic a la función suma, que es aquella celda que está seleccionada de color azul. Le doy doble clic y la suma, que es la función que estamos trabajando, se va a mostrar ya dentro de la celda. Y también vean que está abierto el paréntesis. Y lo único que debemos hacer es seleccionar el rango de celda que vamos a trabajar. Para esto vamos a seleccionar la celda I8, le damos un clic en el medio de la celda, sin soltar el botón del mouse vamos a bajar verticalmente hasta la celda I15. Vamos a darle a aceptar y ya tenemos el resultado. 160.28, que es la suma de todas estas celdas. ¿Correcto? Esta es una forma, utilizando la misma función. Otra forma es trabajar con el autosuma. Nosotros colocamos el cursor nuevamente en la celda 16, en la parte superior en la pestaña inicio, pestaña inicio, y en el lado derecho, casi al final del lado derecho, vamos a ver en el grupo modificar el botón llamado autosuma. ¿Correcto? Entonces vamos a dar un clic a ese botón y vamos a ver que tenemos el ítem llamado suma. ¿Okay? Vean que en el botón autosuma en el lado derecho hay una flechita, ahí le van a dar para que vean el menú. Van a ver acá la función suma, también tienen promedio, contar número, máximo, mínimo. Aquí en este caso vamos a utilizar suma y vean que automáticamente te completa la función suma, abre paréntesis y selecciona los números que están en la parte superior. Ahora, es importante mencionar que ¿por qué te jala todos los números que están en la parte superior? Porque la celda donde tú quieres que salga el resultado está al costado del rango de celdas que vas a trabajar, ¿correcto? Es por eso que selecciona todo lo que sea la parte superior. Ahora, si en la celda I7, donde ese precio listo hubiera estado vacío, y en la celda I6 había otros números para adelante, entonces solamente llegaría hasta la celda I8, porque al encontrar una celda vacía se corta la selección de forma automática. Tienen que ser celdas continuas para que se seleccione automáticamente. Ok, le damos enter y tenemos el resultado. Eso lo trabajamos con el autosuma. Pero es importante, recuerden, que la celda donde va a ser el resultado debe ser al costado de los números que van a trabajar, porque si yo coloco o selecciono la celda I18, vean que está en el lado izquierdo, voy a pintar de color amarillo para que
lo ubiquemos acá. Le doy autosuma y no me selecciona nada. O sea, no es tan inteligente decir o saber que justo ese rango de número es el que tú quieres sumar. Imposible. Entonces tú tienes que ayudarlo y decirle, mira, yo voy a colocarme aquí y lo que está cerca, que es lo que está arriba, lo vas a seleccionar de forma automática. ¿Correcto? Entonces, otra manera de trabajar con el autosuma es, una vez que yo tengo la celda vacía donde va a salir el resultado, puedo seleccionar también todas las celdas con valor numérico y selecciono la celda que está vacía. ¿Correcto? Le damos un clic a autosuma, la flechita, veo la lista, un clic al ítem suma. Y vean que automáticamente te muestra el resultado. Es otra forma de poder trabajarlo. Muy bien, entonces de esa manera trabajamos con la función suma con celdas consecutivas. Pero también puede haber un requerimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa si me piden sumar celdas, pero y estas celdas están de forma separadas? Vean que he pintado las celdas de color naranja, son aquellas celdas que quiero sumar. Entonces la función suma que hemos trabajado la vamos a utilizar, pero con una sintaxis diferente. Suma va a ser la celda I8, coma, ¿cuál es la siguiente celda que vamos a seleccionar? En la celda I10, coma, I12 y también la I14. ¿Correcto? Entonces yo tengo que separar estas celdas con una coma o punto y coma según la configuración de la máquina. De esta manera estoy indicando que esta celda más I10 más I12 más I14 son las celdas que yo voy a sumar. Ok, entonces vamos a borrar este resultado. Bien, borrado. Nuevamente vamos a colocar el cursor, vamos a poner suma, seleccionamos la celda I8 y vean que la ayuda de que te muestra, te indica, puedes utilizar la función suma y si quieres sumar celdas por separado, seleccionalos y coloca el coma y vuelve a seleccionar el siguiente número, luego el coma y así sucesivamente. Entonces siempre hay que mirar esta ventanita, es una ayuda para ver la sintaxis o los argumentos que tú necesitas para dicha función. Una vez que tienes el I8, coma, un clic a la celda I10, coma, un clic a la celda I12, coma, y el último clic a la celda I14. Como ya no hay que sumar otra celda, le damos Enter y ya tenemos el resultado. Solamente estamos sumando las celdas que están pintadas de color naranja. ¿Correcto? Entonces podemos sumar un rango de celdas o podemos sumar celdas por separado, siempre utilizando la coma, punto y coma según la configuración de la máquina. Vean, número 1, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos nuestro resultado. Ahora vamos a trabajar con la función promedio. La función promedio lo que va a realizar es la suma de todas las celdas cuyo valor numérico son las que contiene y la va a dividir entre la misma cantidad de celdas a trabajar. ¿Ok? Entonces vamos a ver la sintaxis, que es igual promedio, abrimos el paréntesis, A1, A2 si son celdas por separado, o también podemos trabajar celdas continuas, que sería A1, 2 puntos, A2. ¿Correcto? Son de las formas que podemos trabajar. Con coma, así como hemos trabajado la última función suma, o por 2 puntos, que es un rango de celdas a trabajar. Entonces, en este cuadro que está en el lado derecho, vamos a realizar un ejemplo de cómo utilizar la función promedio. Entonces, en la celda J20, vamos a seleccionar, necesito sacar el promedio de todos los precios que tenemos en esta columna. Entonces, vamos a darle el ingreso de símbolo igual. Siempre es, recuerden, el símbolo igual. Ponemos PROM. En vez de darle doble clic donde dice promedio, utilicen la tecla Tab, que está en el lado izquierdo de su teclado, que son dos flechas. Lo presionamos y el promedio está dentro. Igualmente, seleccionamos de la celda que contiene 26.73, bajamos verticalmente hasta la celda que dice 15.91 y le damos Enter. Y tenemos
nuestro resultado 20.04, que es la suma de 26 más 19 más 31, 16 más 20, 12, 17, 15, entre la misma cantidad de celdas, que es 8 celdas, y tenemos el resultado. ¿Ok? Recuerden que también lo podemos sacar con fórmula. Sumamos todas las celdas entre 8, pero tendremos que hacerlo de forma manual, y la selección también de celdas y saber cuántas celdas estamos trabajando. A diferencia de que si a la función promedio le damos el rango de celdas, él automáticamente va a recibir todos los números y va a dividir entre las celdas que hemos seleccionado, y es mucho más rápido. Ahora, así como hemos seleccionado todo el rango de celdas, también podemos tener el requerimiento de trabajar con celdas por separado. Entonces voy a pintar nuevamente de color naranja este rango de celdas, y vamos a sacar el promedio solamente de las celdas que tienen el fondo naranja. Entonces nuevamente vamos a ir hasta la celda J20, que está pintado de color amarillo. Vamos a colocar ese signo igual, vamos a escribir promedio, y nuevamente todas celdas por separada las trabajamos con coma o punto y coma según la configuración de la máquina. Entonces vamos a darle un clic a la primera celda, que es J12, J14, J16, J18. Entonces aquí sí hay que tener cuidado, porque si colocan una coma más y cierran el paréntesis, para la función estás trabajando con 5 celdas, y al sacar el promedio vas a tener un monto erróneo. Entonces una vez que seleccionas la última celda que se va a utilizar para esta función, le damos enter y tenemos el resultado 23.95, que es el promedio de todas las celdas marcados de color naranja. Recuerden que también pueden trabajar con la cinta. Van al botón de autosuma, le dan un clic a la flechita y también tenemos la función promedio, en la cual se va a trabajar con un rango de celdas. Correcto, entonces ahí tenemos la función promedio. Ahora vamos a ir a la hoja que dice máximo. Vamos a ver dos funciones, máximo y mínimo. La función máximo, como su nombre lo indica, va a mostrar el monto más alto del rango de celda que hemos seleccionado. Entonces, en la parte superior tenemos esta tabla, tenemos una lista de precios. ¿Y qué es lo que yo necesito? Yo necesito saber cuál es el precio más alto de ese rango de celdas. Entonces, vamos a trabajar con la función máximo. Vamos a seleccionar la celda H19, vamos a poner igual y vamos a buscar la función max. Ok, M-A-X. Vamos a utilizar la función max. Una vez que se ha abierto el paréntesis, vamos a seleccionar desde la celda H10, bajamos verticalmente hasta la celda H17. Correcto, una vez que tenemos el rango de celdas, y como es una función no es necesario cerrar con paréntesis. Le damos de frente enter, él automáticamente da por entendido que hemos terminado de trabajar con esta función y él solito lo va a cerrar. No mismo, no es así en el caso de trabajar una fórmula. En el caso de trabajar una fórmula, si vas a trabajar con paréntesis, sí debes colocar el cierre de forma manual. Correcto. Muy bien, entonces el monto más alto es 1229, que es el último producto. La ventaja de trabajar con un rango de celda es que, por ejemplo, si esta celda, que ahorita dice 425, ha llegado un nuevo stock, ha llegado un nuevo modelo, y este modelo cuesta 3000, ya no 400 y tanto, vean, le doy enter y la función me va a actualizar, porque ahora el monto más alto dentro de ese rango de celdas es 3000, y él automáticamente me lo va a reflejar. Yo no necesito estar pendiente si ha habido un cambio, él automáticamente no los estaría visualizando. De la misma manera, así como hemos trabajado la función máximo, también tenemos la función mínimo, y su nombre ya nos indica de qué se trata. Es buscar el monto más bajo dentro de un rango de celdas. Entonces vamos a poner la selección en la celda H20, vamos a poner la función mínimo, que es min, M-I-N, correcto, la función min, y como su primer argumento es seleccionar el rango de celdas. Vamos a seleccionar de la celda H10 hasta la celda H17. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar el monto más bajo dentro de ese rango.
Le damos Enter y tenemos el monto más bajo, que es 479. De la misma manera como hemos trabajado para la función máximo, ¿qué pasa si este último producto, que lo voy a pintar de color naranja, ya no es el precio de 1229, sino es 300? Vean, le doy Enter y automáticamente el precio mínimo baja. Al haber un cambio dentro de ese rango de celdas, él automáticamente va a detectar y te lo va a actualizar. Entonces, esta es una de las ventajas que trabajamos con la función, con las funciones en nuestra hoja de cálculo. Entonces, recuerden que si nosotros queremos trabajar también con algunas celdas, le damos coma y seleccionamos la celda de forma individual, como lo hemos trabajado en la función suma y en la función promedio. Muy bien, entonces para poder practicar ahora, nosotros vamos a ir a la hoja de ejercicio y este ejercicio lo van a trabajar conmigo. Tenemos el siguiente cuadro. Tenemos un cuadro donde tenemos los trimestres, 4 trimestres del año. Tenemos la venta del producto A, del producto B y del producto C. ¿Qué es lo que me pide? Me pide obtener la suma del primer trimestre, del segundo trimestre, del tercero y del cuarto. Y me pide solamente sacar el promedio. Me pide sacar solamente el promedio del producto A. Nada más. ¿Correcto? Entonces luego al final me van a pedir sacar el monto máximo de cada trimestre y el monto mínimo de cada trimestre. Entonces lo vamos a trabajar todos juntos. Lo primero que debemos hacer es seleccionar la celda B13, donde vamos a obtener el primer resultado de la función suma. Recuerden, siempre el primer símbolo a trabajar es el símbolo igual, suma, y vamos a sombrear desde la celda B10 hasta la celda B12. Nada más, Enter, y tenemos el resultado. Y para poder agilizar el llenado de este cuadro, ya hemos aprendido en el video anterior cómo trabajar con referencias. Si yo tengo seleccionada esta celda en la cual ya hay una función, selecciono este cuadradito de color verde y lo arrastro al lado derecho, trabajamos con qué referencia. Hay dos referencias que hemos trabajado. Estoy seguro que ustedes han mencionado la referencia relativa. ¿Por qué? Porque ha tomado ese rango de celda que es la columna B y a la hora de copiarlo al lado derecho se ha convertido en la columna C, igualmente en el otro lado de la columna D y en la columna E al final. Referencia relativa. Entonces quiero sacar el promedio solamente del producto A. Le damos igual, ingresamos la función promedio y seleccionamos de forma horizontal desde la celda B10 hasta la celda E10. ¿Correcto? Solamente me está pidiendo sacar el promedio del producto A, nada más. Le doy Enter y el promedio es 13.139. Me piden el monto máximo del primer trimestre, pongo igual, Match, y selecciono las tres celdas, las ventas del producto A, B y C, nada más. Le damos Enter, ya tenemos el resultado, y esto lo podemos copiar hacia el lado derecho. ¿Qué es lo que aplicamos? ¿Referencia relativa o referencia absoluta? Recuerden, es referencia relativa. Igualmente el último, mínimo. Seleccionamos las tres celdas del primer trimestre. Enter. 31.904 es el monto más bajo. Lo llevamos al lado derecho y tenemos los montos más bajos. Aquí vamos a rellenar los bordes para que sea presentable y listo. Entonces hemos repasado la función suma, la función promedio, el máximo y el mínimo. Y además hemos practicado nuevamente el trabajo de referencia relativa. En este caso nos vamos a trabajar con referencia absoluta en este ejercicio. Muy bien. Tenemos dos prácticas. Práctica 1, práctica 2. En la práctica 1 tenemos este cuadro que debe ser completado. ¿Correcto? Total de ventas y total de promedio. ¿Qué necesitamos? Sacar la suma de todos los montos de Natalie y se debe mostrar en esta celda, en la celda H9. ¿Ok? Y lo jalamos a la parte inferior para aplicar referencia relativa y sacamos también el promedio de toda la venta de Natalie.
y de la misma manera aplicamos para las otras celdas para los otros vendedores, ¿correcto? De esta manera podemos ya tener dicho resultado. Una vez que tenemos el resultado, debemos responder lo siguiente: ¿cuál es la venta mayor de los meses que tenemos aquí, que es este rango de celdas? Desde la celda B9 hasta la celda G13, ¿cuál es la venta más alta? ¿Correcto? De los 6 meses que tenemos acá. Igualmente quiero saber la venta más baja del semestre, que es todo este rango de celdas. Luego vamos a trabajar con la columna de total de ventas y total promedio. Necesito sacar cuál es la venta más alta de la venta total. Luego en esta celda necesito saber cuál es la venta más baja de la venta que tenemos. Y los dos últimos necesito sacar el promedio más alto obtenido y el promedio más bajo obtenido, ¿correcto? Y luego en la parte de la fila 14 vamos a aplicar la suma para sumar todas las ventas de enero, y eso lo arrastramos al lado derecho hacia la columna G. Aplicamos la función suma y aplicamos referencia relativa. En la práctica 2 tenemos también caso similar, que es lo que necesitamos. En la columna L necesito sacar el promedio de los exámenes, que es solamente la columna D y la columna E para Matías Ramos, igualmente para la columna H y la columna I. Ya sabemos cómo sacar el promedio de celdas por separado. Igualmente sacamos los promedios de las prácticas, la columna FG y la columna JK, o celdas por individual. Ya sabemos cómo sacar promedios de columna por separado. Y promedio general, correcto, va a sacar de estas dos celdas. Una vez que tenemos esas dos columnas y hemos completado con referencia relativa a la columna, necesito sacar el promedio de los exámenes de toda esta columna. Quiero saber el promedio de todo esto de esta columna. Luego necesito sacar el promedio de toda la columna de prácticas, correcto. Y al final, nota máxima. ¿De quién? Del promedio de exámenes. Nota mínima también del promedio de exámenes. Y al último, en la celda F24, necesito el promedio de las prácticas, el monto máximo, la nota máxima de las prácticas, perdón, aquí. Y también la nota mínima de las prácticas. Entonces, estas dos celdas van a buscar el monto máximo y mínimo de estas dos columnas, y estas dos van a sacar el promedio ya sea de los exámenes y de las prácticas. Con eso repasamos estas funciones y hemos practicado también la referencia relativa, que es lo que hemos visto en el video anterior. ¿Listo? Gracias.